El Palacio de Tribunales entonces, y en el cuarto piso funciona la Corte Suprema de Justicia, el lugar en el que compartimos con todo el país desde la televisión pública esta audiencia pública a la que convocó la Corte Suprema de Justicia por el debate de la Ley de Medios de la Democracia, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Nosotros aquí, desde la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, en esto que es una amplia convocatoria ya en este hermoso mediodía. Fernando, ¿cómo te va? Agustina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a todos los amigos, a Laura Mariocchi, a Ariel Lima, que han estado trabajando en este amplio equipo que ha montado la televisión pública desde aquí, desde Plaza Lavalle. Estamos con Mariana Moyano. Hola Mariana, ¿qué tal? Buen día. Has seguido ahí junto a nosotros pormenorizadamente todo esto. Haceme un breve pantallazo de lo que escuchaste hasta ahora y prepárate porque vamos a debatirlo un rato largo. A charlar, en extenso. Lo primero que me parece que quedó a la vista es algo que comentábamos en la edición de ayer también, en Visión 7 a la central de la tarde, de la noche, es que por lo que nos parecía, por el perfil de quienes habían sido los que iban a ser los amigos de cada parte, sí, algo que hoy podemos ratificar porque lo pudimos comprobar viendo la audiencia, y es que los amigos o quienes defendieron en este caso a la empresa, al Grupo Clarín, lo que hacían por un lado era plantear un sinónimo entre mucha cantidad de dinero más libertad. Entonces los argumentos eran absolutamente empresariales y nada más. Y por el lado de quienes defendían la ley o el Estado, lo mismo la defensora del público como la procuradora Gils Carbó, fueron por otro lugar, un lugar mucho más abarcativo, que es justamente tocar los tres puntos que tiene esta ley, que es, por un lado, que no más el dinero sea la única variable, digamos, la mercantil no sea la única variable de la comunicación. Sí. Por otro lado, la cuestión de limitar efectivamente la cantidad de licencias de acuerdo al espectro. Pero también hay otra cosa que tiene que ver con la trampa, la gran trampa argumentativa de Clarín y de los amigos de Clarín acá, que es esta cuestión de que lo que es cable no tiene que ser limitado porque no usa espectro. Y ahí aparece el tercer paso, la tercer parte, la tercer pata de la ley, que es la cuestión de la concentración. Entonces, estas tres cuestiones que son las que fueron abordadas por los amigos digo amigos, parece como si fueran una reunión informal, bueno, pero así se llaman los amigos de la Corte, amigos del tribunal. Claro, los amigos que fueron a defender la ley decían justamente, abordaron todos estos puntos de modo mucho más complejo, mucho más completo también, complejo y completo, y en cambio las partes que fueron a defender a Clarín, lo único que defendían era el interés empresarial y de dinero. Creo que es algo muy importante para remarcar. ¿Te parece, como decía también Gils Carbó, y se le preguntaban recién también a Martín Sabatella, Mariana, que estamos hablando de una jornada histórica esta que se dio en la Corte Suprema? Mira, todos los que habían participado de cerca en el armado de la elaboración de la ley, que las personas que más conocen, cuando inicialmente se supo, la Corte informó que iba a generar esta audiencia, hubo como cierto mal humor, cierto malestar. De bueno, una vez más, claro, esta ley tiene que otro obstáculo más venir. Ahora, una vez que estamos acá, que pudimos ver in situ lo que pasaba, cómo el interés de la cantidad de gente que estaba siguiendo lo que pasaba adentro, escuchando atentamente cuestiones técnicas, que algunas son muy difíciles de comprender, algunas exposiciones que citaban jurisprudencias de otros países que no conocemos, en fin. Cuando uno ve eso, uno dice, bueno, entonces quiere decir que esta ley no solamente tiene espalda para resistir todos los obstáculos que se le han puesto, sino que además más información sale de una cosa que muchos insisten en mantener cerrada, con lo cual me parece que lo que originalmente generó cierto malestar de tener que otra vez venir a explicar lo que ya dijimos durante tanta cantidad de años, finalmente creo que terminó siendo positivo. No, ¿sabes lo que pasa? Que por ahí uno lo analiza desde el lado hacia dónde le importa a cada uno, pues nosotros somos periodistas, estamos metidos, es nuestro tema, hasta dónde le importa tanto a la gente esto. Pero recién Lorenzetti al terminar dice que estas exposiciones enriquecen la postura de la Corte. Digo, lo peor que podría pasar en esto es que uno tenga la sensación que semejante despliegue se haya dado cuando la Corte ya tiene una posición tomada. Eso sería realmente lamentable. Ahora, me parece que si esto sirvió para que todo el país conozca aún más lo que es esta ley, los perjuicios que ya ha ocasionado un grupo concentrado y lo que puede prever
la aplicación de esta ley me parece que es muy importante. Me parece que esta audiencia, más allá de abrirle los ojos a la Corte, le está abriendo más los ojos a la gente. Bueno, enseguida seguimos analizando, Mariano, nos vamos un poquito más adentro a la Corte Suprema de Justicia. Laura Mayoki, te escuchamos. ¿Y qué te parece, Fernando y Agustina, si lo preguntamos precisamente si es la importancia, el eje, la gente, a los representantes de la Confederación de Cooperativas? Rodríguez Villafañe, usted ha sido uno de los más aplaudidos, no solamente afuera, sino también aquí, dentro del recinto. La voz de la gente se hizo escuchar. Yo creo que sí, fíjese que acá vengo con Ariel Guarco, presidente de Cooperar, que nuclea más de 3.000 cooperativas y a todo el movimiento cooperativo de la Argentina. Y en realidad el cooperativismo somos las personas simples. En el cooperativismo cada uno vale un voto, no hay discriminaciones de ningún tipo. Y esta es la construcción de la Argentina que nos lo debemos todos. Casualmente, porque vengo del interior, puedo decir que el cooperativismo es el que dio a muchos lugares la dignidad que a veces no podían darse de otra forma, gestando cooperativas eléctricas, telefónicas, de agua, pero cuando llegaron a querer dar radio, televisión o televisión por cable, apareció particularmente la ley de la dictadura y cercenó esa posibilidad porque venía una ley cuyo único eje era nada más que los negocios y el autoritarismo político. Villafañe, usted dijo una frase que fue muy aplaudida, fue muy conmovedora, muy dura también, y dijo que la mayoría de los amigos que venían a representar al Grupo Clarín nunca se habían hecho presentes porque la mayoría, usted señaló, que eran internacionales o extranjeros. Nunca se habían hecho presente cuando esos medios privados o monopólicos habían callado un genocidio. Sí, no solamente eso, sino que se habían callado cuando por 29 años toda la economía solidaria del país, llámense cooperativas, mutuales, organizaciones de la sociedad civil, no podían acceder a la televisión. Fue un silencio cómplice y fueron estos grupos, particularmente el Grupo Clarín, que no dijeron nada y en ese entonces no se hablaba de cercenamiento de la libertad de expresión. Ahora se habla de la libertad de expresión, pero se habla de una libertad de expresión solo para un sector que ha usado muy bien ese argumento. Cuando lo necesitó para que lo salvara el país, le licuamos en el año 2001 su pasivos. Cuando necesitó que el país lo ayudara, tuvimos que dictar la ley de defensa de bienes culturales, pero cuando se tiene que adaptar para dar la palabra a todos, lo que hace es plantear inconstitucionalidades, lo que hace es marginar a sectores. El sector cooperativo ha sido el sector más marginado por la lógica de Cablevisión y su forma de penetrar en el interior. Nos han secuestrado dineros locales. Fíjese, el solo hecho de no dejar aparecer las cooperativas significaba que Cablevisión, en su momento, con todos estos matices que ha tenido, multicanal también dentro del mismo grupo, ponían un caño dentro de cada casa, se llevaban 150 pesos por casa y se lo sacaban de los pueblos y no dejaba que ese dinero se pudiera reciclar en la localidad. Venimos a defender el dinero genuinamente argentino, la palabra genuinamente argentina. Venimos a hablar por un interior que quiere también poder elegir sus candidatos y sus representantes no manipulados desde Buenos Aires. Yo contaba en la audiencia que a veces pasó en el año 2011, que los gobernadores o los candidatos a gobernadores preferían estar en los sets del Grupo Clarín en Buenos Aires para hablarle a los cordobeses, que recorrer la provincia para mirar a los hombres y las mujeres a sus ojos y poder saber cuáles son las realidades. Se terminaba manipulando quiénes iban a ser los intendentes, los diputados, los senadores, los gobernadores de nuestro país. Creo que es hora que rescatemos la libertad de expresión para construir una democracia plural y participativa en donde estemos todos. Y si hablamos de una democracia que por ende no sea de espaldas a la gente, me pregunto, y le pregunto, doctora, a usted también como representante de las cooperativas, si usted cree que esta audiencia, siendo que es un ámbito históricamente tan lejano con respecto al hombre de a pie, al hombre y a la mujer de a pie, si esta audiencia sirve o servirá, por lo menos en perspectiva futura, para democratizar no solamente la comunicación, sino también la ida y la vuelta entre la justicia, entre la Corte Suprema y nada más ni nada menos que todos los ciudadanos. Sí, por supuesto que sí, porque en esta audiencia ha estado representado a través de sus entidades el pueblo. La Corte ha querido embeberse de pueblo, ha querido estar cercana a la gente y aquí el cooperativismo, nosotros representamos a 10 millones de asociados, representamos a un movimiento que pone en el centro de la escena a la persona y que busca que la rentabilidad de cualquier negocio esté supeditada a la mejora de calidad de vida de esa persona. Eso es para nosotros la rentabilidad, eso es para
nosotros la representación genuina de la gente, y por supuesto que nuestra presencia aquí no hace más que traer al pueblo, al ciudadano a pie, aquel que nunca ha sido escuchado, a una instancia donde, bueno, puede hacerse visible, puede hacerse presente, puede presentar a través de sus letrados, como es el doctor Villafañe, cuáles son las necesidades y por qué la urgencia de que esta ley entre en total... Sobre todo cuando se escuchaba el clamor de la gente allí en la Plaza de Lavalle, a metros de donde estamos aquí en este recinto cerrado, ¿no? Claro, porque en realidad las voces, cuando uno habla de las voces que nunca han sido escuchadas, han sido nuestras voces, las voces del interior, de aquellas pequeñas ciudades y medianas ciudades del interior, que hoy son más de 1.100 las que están en capacidad de competir a través de un canal de cable, y son esos representantes de ese pueblo que se tuvo que hacer cargo de sus propias necesidades, que estuvo allí donde nadie quería estar porque no era rentable, y ahora cuando queremos estar en un lugar donde sí hay posibilidad de rentabilidad, donde sí hay capacidad para generar excedentes que sean volcados en el desarrollo local, ahora sí nos dicen que entramos en competencia, que nuestra competencia es desleal y que pretenden una ley que nuevamente nos vuelva a marginar, como dijo el doctor Villafañe, por 30 años habiendo extraído de nuestras localidades más de 60.000 millones de pesos, que es lo que se ha estimado que ha sido el perjuicio que ha ocasionado el sector. Le agradezco a los dos, los representantes de las cooperativas en toda la República Argentina, con una de las historias más aplaudidas y con mucha sensibilidad aquí dentro del recinto, cuando se escuchaba que estallaba en la Plaza Lavalle sobre las puertas de los tribunales de la calle Talcahuano. Y me quedo con esa palabra, rentabilidad versus sustentabilidad, que tiene que ver con la palabra inherente a una comunicación democrática, la comunicación para todos y en manos de todos. Así es, Laura, uno de los temas centrales en esta audiencia pública que se está dando aquí en la Corte Suprema de Justicia. Nosotros aquí afuera en Plaza Lavalle, en un mediodía precioso, 2:20 de la tarde. Bueno, la verdad que la temperatura es muy agradable y cada vez hay más gente que se está acercando a participar en favor, en este caso, de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cuánto duró, Mariana, más o menos todo, desde que comenzó? 3 horas y media. 3 horas y media. Más o menos. Sí. Hacemos un repaso, fueron en total 13 amicus curiae. Fueron 5 de cada una de las partes, digamos, del Estado y de Clarín, después los 2 independientes, la Defensoría del Público y este Centro de Estudios de Derecho y Economía, y por último la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Que cerró sin tiempo, que ella más o menos expuso parte de lo que fue su fallo, ¿no? Claro, ella en el dictamen plantea algo que creo que es central en la discusión, y es que obviamente es un dictamen extensísimo, pero ella va desarmando cada uno de los puntos que ella entendió que eran equivocados en el fallo de la Cámara. Claro. Y en un momento ella lo que dice es, señores, el paradigma de la cuestión del dinero y del patrimonio y pensar la libertad de expresión o la comunicación nada más que en términos de dinero es obsoleto. De lo que estamos hablando acá es de la libertad de expresión y de la comunicación, claro, como un derecho humano, y eso es lo moderno. Desde 1948 tenemos que pensar en esos términos, la comunicación como un derecho humano, y ella da vuelta justamente al paradigma. Me parece que es un dictamen ejemplar en ese sentido. Un tema que por supuesto se trató también, lo hizo también la Defensora del Público, ¿no? Hablar respecto de la importancia de que la comunicación no sea subsumida solo a la cuestión mercantilista. Mariana, te pregunto, repasemos por las instancias de la justicia que ya en favor o en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, acá hubo un primer momento que fue de papelón, porque algunos legisladores, diputados de la oposición llevaron la inconstitucionalidad de la ley antes de que la ley fuera siquiera votada. Entonces los jueces dijeron, la verdad que esto es como demasiado desprolijo. Incluso lo dijo Gils Carbó hoy, ¿no? Dijo, claro, hasta por las dudas hubo medidas cautelares. Exactamente. Pero esto, bueno, fue como el gran primer papelón. Después un diputado mendocino, Enrique Tomás, llevó también la ley a la justicia, y ahí empezaron las complicaciones. En las cámaras en general recibió idas y vueltas con las cuestiones de las cautelares, que fue una discusión por un lado, y cuando fue la cuestión de fondo, ahí tanto el fiscal de primera instancia como el juez Alfonso dijeron con muchísima claridad, y en fallos que además debo decir muy claros. Lo que me parece que es importante también tener en cuenta es que tanto el dictamen de Gils Carbó como el dictamen del fiscal Uriarte de primera instancia como el fallo del juez Alfonso son de una claridad que cualquiera lo puede leer. Yo no sé si esto es
a propósito o no, sospecho que sí, y me parece que cruza ahí el otro debate, que es el de la reforma de la justicia. El acceso a la justicia también es que todos podamos entender un fallo. Sin duda. Y los fallos de la Cámara no eran así de claros, eran un poquito más complejos en su lectura. Sí. La Corte tuvo dos intervenciones fuertes, una cuando dijo pongan un plazo, habló de los plazos razonables, el famoso 7D. Ahí se contradijo. Luego se contradijo porque dice hasta acá Y la verdad que cautelar y después le damos una cautelar sin tiempo. Claro, es. porque Claro. primero puso el 7D y cuando la Cámara se expidió sobre ese plazo que le había dado la Corte, dijo, bueno, entonces ahora extendemos la... Como si la Cámara hubiera dado argumentos nuevos, ¿no? Que la verdad que no. Pero bueno, el tema de los plazos me parece que también es esto, es estirar y uno puede... Lo que yo creo que es el nudo de la cuestión es que si bien recién ahora la Corte va a tener que expedirse en la cuestión de fondo, es decir, si los artículos en cuestión son o no son constitucionales. 45, 48. 41, 45, 48 y 161. Sí. Lo que la Corte ya dijo es, estamos hablando de cuestiones patrimoniales. La parte actora, dijo la Corte, o sea, Clarín, no ha demostrado nada que indique que esta ley viola la libertad de expresión. Y me parece que es importante con lo que vos decías, Fernando, cuando vos mencionabas los 4 artículos, que acá hay algo que es muy importante. Primero se empezó hablando del 161, que era el famoso del año de plazo, y que de modo erróneo decíamos de desinversión, claro, que era de adecuación a la ley. Sí. Luego se empezó a hablar del 45, que es el que tiene que ver con la multiplicidad de licencias. Luego con el 48, que es con el entrecruzamiento de propiedad. Y luego del 41, que tiene que ver con la transferencia de licencias. Y si uno sigue, es algo que dijo hoy Schmuckler en la audiencia, estos artículos, esta ley, no puede leerse por un articulado separado del otro. Claro. Todo es un gran entramado desmonopolizador. Claro, es un cuerpo normativo que tiene una lógica, un sentido en su conjunto. Exactamente. ¿Está Laura Maiocchi por ahí? Si podemos hablar con ella. Bueno, mientras la buscamos. Bueno, mientras la buscamos, después queremos preguntarle cuál es el clima que hubo adentro de la sala de audiencias. Dale, cómo no. Mariana, yo quería que nos detengamos un instante en algo que se dijo mucho de parte de los amigos Curiae, que hablaron en favor de la empresa Clarín. Tiene que ver con Internet, con el rol que juega Internet en la comunicación. ¿Qué hay para decir, te parece, sobre eso? Bueno, ahí hay una cuestión medio tramposa, sí. Porque por un lado ellos dicen cómo puede ser a la televisión satelital, amenazan, no le ponen ninguna restricción, y esta ley, dicen, por otro lado es obsoleta porque no ha querido regular Internet. Bueno, lo que hay que decir es que son dos tipos de tecnologías que es verdad que son muy complejas de regular, porque el satélite tendría que usar un misil para bajarlo, digamos. Sí. Internet, no demos lo ideas, mismo, María. no demos ideas. Sí. Lo mismo Internet, porque en qué dominio, digamos, tecnológico yo digo esto sí, aquello no. ¿Cómo restringo? ¿Cómo establece no? un límite? Claro, el límite dónde lo pongo, no hay fronteras en Internet. Y por otro lado, cuando usan esta trampita, lo que no dicen es esto, que es difícil de legislar, y lo que no aclaran es que, si bien es cierto que por ser difícil de legislar la televisión satelital es complicado de ponerle restricciones, podría hacerse una legislación especial, pero es difícil de ponerle restricciones, lo que no dicen es que la ley específicamente indica que quienes tienen televisión satelital no pueden tener ni radio, ni aire, es decir, contempla la cuestión de la restricción y de la no monopolización a través de la restricción en las licencias y de la cantidad de audiencia, el 35% de la audiencia, o sea, hacen trampa en el argumento. Bien. Bueno, aquí estamos, un poco como para señalar y establecer, entre otras cosas, que vamos a seguir con esta programación, que la televisión pública va a estar durante toda la tarde, que luego va a haber un festival, que indudablemente se va a hablar de la ley de servicios de comunicación audiovisual en el día de hoy, también en el día de mañana, porque las partes van a exponer, el gobierno nacional y la parte actora, la que demanda, la que dice, miren, no, la que tiene que defender tanto, que es el Grupo Clarín, y el gobierno nacional, que tiene que apoyar una ley debatida y votada ampliamente por ambas cámaras. Vamos a hacer una cosa, Fer, nos vamos a hacer una pausa, nos quedamos aquí en vivo desde la Plaza Lavalle para todo el país por la televisión pública. Quédense con nosotros que enseguida estamos de vuelta.
interpretando al escritor en su laberinto. Otra cosa que hizo Borges, inventó algo que él llamó la literatura fantástica, eso lo inventó él. 60 años históricos en imágenes. La democracia, con todo lo que tiene de perfectible, es el mejor sistema que se ha inventado hasta el momento. Transformaciones de la última década. 10 años que transformaron profundamente nuestra percepción, no solo del presente, sino también del pasado. Una herida en la democracia americana. Creo que cada vez se van a incorporar más y más miles de chilenos a la toma de conciencia de lo que significa el proceso revolucionario. Obras con grandes directores y actores. Voy a escribir una obra para un ciclo como este, en el que nos hemos juntado para protestar, para hacer saber nuestra opinión, nuestro... ¿Qué escribo? ¿Cómo se hizo la película? Es ahora o nunca, el sótano. Dibujitos de nuestra historia. Seamos libres, lo demás no importa nada. Lo genial de siempre y lo nuevo. Dios es un coreano que a veces nos deja desfiar, loco. Te voy a decir algo que me duele. Decime. Te voy a decir algo que me duele. Bueno. Es tan fácil ser pobre. ¡Les dejo mi peor pesadilla! ¡Felicidades! Es 4 naciones. Peleas nacionales e internacionales. El Panamericano de Hockey con las Leonas. ¡Leonas! ¡Un título más! Es camino a Brasil 2014. ¡Argentina! Lo hizo el mejor de todos y de siempre, Messi, señores. Septiembre, su mejor en la televisión pública. Esta semana, todas las sillas van a ser pocas y hasta vamos a necesitar un piano para ver a Charles Chaplin, a Woody Allen junto a Senkichi Taniguchi para saber cómo filmaba Torre Nilsson o cómo hacía agua Buster Keaton. Semana del cine dentro del cine en Filmoteca por la TV Pública. 10 años que conmovieron a la Argentina. 10 años que transformaron profundamente nuestra percepción, no solo del presente, sino también del pasado. Una década. Después, estos últimos 10 años que fueron 10 años de romper cosas, ¿no? Y de cambios absolutos, realmente. Son los 10 mejores años, los años más intensos que he vivido realmente con sorpresa fueron estos últimos 10 años. Un hombre. Entonces, cuando aparece este señor, a que yo siempre digo se les escapó. Se abrió una fisurita. No lo vieron venir, no lo vieron venir. Sí, sí. No lo vieron venir. La letra inesperada, con Ricardo Forster, este sábado a las 22 en la televisión pública. Seguimos entonces en vivo desde la Plaza Lavalle, esta convocatoria de muchísima gente a la que está sumando su adhesión y ha organizado también el festival que se va a hacer esta tarde, la Coalición por una Comunicación Democrática. Va a haber bandas, también se las vamos a contar en un ratito nada más, pero estamos con una invitada. Estamos con una invitada, con Susana Rinaldi. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, querido, muy bien. Va, bien. Es una manera de decir. Preocupada, como estamos la mayoría de los artistas del país, y ahí me pongo como artista, ya no como legisladora porque claro, caben otras razones, pero como artista sí, habíamos llegado a un punto de tener una ley que parecía protegernos, ampararnos, y que en todo caso, si tiene defectos como toda ley, lo ha demostrado, tenemos la posibilidad de ayudar a una reglamentación desde otro lugar, desde otro espacio. Ahora, con toda esta cosa que ha pasado, con esta equivocación, perdóneseme, yo digo directamente las cosas como las siento. A ver. Con esta equivocación, ¿no?, de la justicia en grupo,
que de pronto dictamina una cautelar más en favor de esta corporación o corporaciones, porque las corporaciones son muchas y las corporaciones que atacan al país son muchas, no es una sola. De pronto, si nos deja en la gran duda, hemos pasado tanta cosa, hemos pasado guerras, hemos pasado desolaciones, hemos pasado soledades, exilio, hemos pasado tanta cosa, diciendo que para qué vas a seguir creyendo en la justicia. Y cuando empezás a creer en la justicia, sobre todo dentro de mi edad, te das cuenta que desde dentro de la justicia, al revés de como pasa en la UNESCO que te dice dentro del corazón de los hombres hay que arrancar el sentido de la guerra, como también hay que arrancar el sentido de la guerra, desde ese corazón donde penetró ya la malaria, creo que desde esta justicia hay que meterse en el corazón de la justicia y mostrarle a veces quizás realidades que están en la calle y que uno escucha permanentemente y que no están en los libros solamente judiciales. Todo eso hace que uno razone, quite importancia a lo que debe tener, que es el razonamiento de la justicia, y que se queda como defraudado y estafado, ¿no? Y como el tango de Cátulo que decía, estás desorientado sin saber qué trole hay que tomar para seguir. Y de todas maneras debemos seguir, sobre todo la gente como uno, que debe acompañar a tanto joven que está en espera de la decisión de esta ley de medios que ya nos pertenece, porque no se puede estar esperando 4 años para determinar sobre la ley de medios si vale la pena, si no vale la pena. Es mucho el tiempo transcurrido, es mucho el tiempo que nos han hecho perder el tiempo, creyendo en la justicia. Y ahora precisamente es la justicia la que puede llegar a reglamentar, entre comillas, otra realidad. Me dolería en el alma. Habló la Tana Rinaldi, Sí. más que la legisladora Susana Rinaldi, ¿o no? Claro que sí, Bueno. claro que sí. Muchas Por gracias. suerte, por suerte. No, por favor, Por gracias por haberse acercado. acercarse. Gracias a ustedes, chicos, gracias. Bueno, muy bien. Vamos a seguir, por supuesto, en vivo aquí desde la televisión pública y para todo el país, compartiendo lo que pase desde la Plaza Lavalle, de esta convocatoria popular que estoy segura se va a convertir en fiesta popular. Dentro de un esta ratito tarde nada aquí. más, alguna postilla para ir cerrando, Mariana, muy cortito porque tenemos que entregar ya. No, bueno, simplemente que los argumentos quedaron absolutamente a la vista de todos los que lo quisieron ver y la Corte sabrá también lo que tiene que hacer. Será, bueno, una nueva audiencia mañana, o mejor dicho, el cuarto intermedio hasta mañana continúa la audiencia, hablarán las partes ya esta vez, la empresa Clarín y el AFCA en representación del Estado argentino, porque no es solo en representación del gobierno nacional, sino del Estado argentino y de los millones de personas que estamos esperando por una comunicación definitivamente democrática y por la ley de la democracia. Miren, es claro, siempre que se lucha por un derecho se pelea contra un privilegio. Esto es claro. Siempre que se lucha por un derecho se pelea contra un privilegio. Clarín tiene que defender todo lo que tiene. Acá se está tratando de sacar una ley que deja igualmente, y esto vos lo sabrás decir muy bien, Mariana, igualmente aplicándose esta ley, Clarín sigue siendo el mayor grupo de medios de la República Argentina. Esto hay que decirlo, ¿no? Es que no sé, se por cercena a eso nadie. es un absurdo cuando se dice que es una ley contra Clarín. Si fuera una ley contra Claro. Clarín, habría expropiaciones por doquier. Porque además es Y no esto, hay porque eso. además es esto. Hubiese sido muy fácil crear un monopolio, si es por una cuestión de plata, hubiese sido muy fácil crear un monopolio el doble de grande de Clarín. Si es por una cuestión de tamaño, no. Una ley le dice a todo el país que de aquí en adelante ningún grupo, por más plata que tenga, puede tener más de 24 licencias. Bueno, de eso se trata, Bueno. nos enfervorizamos, hay ganas de seguir Sí, debatiendo, pero la televisión pública continúa con su programación, los invitamos a quedarse, Luego a todos volvemos, ustedes, más volvemos en cualquier momento. Ahora siguen, como siempre, con Vivo en Argentina, esto es Bison 7. Hasta luego.